Hola amigas y amigos, tengan ustedes un buen día. Nosotros desde aquí, desde el programa Laberinto, que se transmite por canal La Ligua TV, nos hemos constituido para entregarles hoy un lindo programa. Tenemos muchas ganas, muchos deseos, como siempre, ¿cierto? Porque lo primero para nosotros es la cultura. Y hoy sí vamos a cambiar un poco el switch, como se dice, porque en las últimas semanas hemos estado, ¿cierto?, con literatura, y eso, digamos, nos ha hecho también ver que la historia, ¿cierto?, la historia de Chile, la historia que nosotros, digamos, de repente desconocemos, hoy día sí la vamos a tener presente, y nada más y nada menos que desde la presencia y la voz de un gran amigo y historiador. Pero primero vamos a saludar a Eric Huica, que nos acompaña siempre en este programa, y es la persona, digamos, que nos ayuda y es el partner que tenemos. ¿Cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte nuevamente. Muy bien, Lucas, muy contento de volver después de las fiestas patrias y muy contento del invitado también, pues no todos los días se tiene la posibilidad de tener a un doctor en historia, a un postdoctorado en historia, a un amigo y además, lo más importante, una persona que en este momento está en pleno proceso creativo, porque también para escribir un libro de historia hay que tener creatividad, y en pleno proceso creativo con respecto a una etapa muy importante de nuestra historia. Por lo mismo, vamos a saludar a nuestro invitado y le vamos a permitir, ¿cierto?, un minuto antes de que yo haga, digamos, una introducción sobre, digamos, los aspectos que nos interesan. Hola, Milton, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están ustedes? Primero, las gracias por la invitación a Eric y a Lucas, que hemos estado más de una ocasión en lo mismo. Y segundo, felicitar a la gente del canal de La Ligua. Me parece que es una instalación y una infraestructura buenísima. Lo he visto en estos últimos días y perfecto, lo encuentro muy bien. Lo más importante de hoy día es que me interesa discutir a propósito de cómo podemos socializar los resultados de proyectos científicos en investigación historiográfica y cómo podemos dar a conocer los avances que hemos realizado en más de 10 años de investigación en una zona determinada del desierto de Atacama, que es súper importante en términos de un punto de inflexión, ¿cierto?, en la expansión del Estado Nacional chileno. Gracias, Milton. La verdad es que nosotros, como decía Eric, nos interesaba bastante tu presencia. Como dijiste tú mismo, ya nos hemos encontrado, ¿cierto?, en ferias de libro, en programas de televisión también, en programas de radio. Y tu presencia siempre, digamos, nos ha traído buenos dividendos en la parte, digamos, de la cultura. Por lo tanto, no creo que sea la última vez, porque lo tuyo es bastante significativo en tus aportes a la historia. Entonces, hoy día yo voy a comenzar diciendo que el invitado de hoy, como acabamos de decir, es el reconocido y estimado doctor en Historia por la Universidad de Chile, Milton Godoy Orellana, con profundas raíces en la Ligua, quien además ostenta en su amplio currículo un postdoctorado en Francia, investigador asociado al Museo Regional de Atacama, profesor hasta hace algún tiempo en la Universidad de Tarapacá, la Andrés Bello y varias otras, creador de la revista Tiempo Histórico, ha publicado libros tan reconocidos como Estados, Ciclos Mineros y Poblamiento del Desierto de Atacama, además de artículos en revistas especializadas tanto en Chile como en el exterior. Hoy, amigos, profundizaremos hasta donde nos permita el tiempo en una de sus más interesantes investigaciones historiográficas plasmada en su libro La globalización de un puerto minero en el desierto de Atacama, tal 1850-1950, que lo tenemos acá, ¿cierto?, que lo hizo recorrer como un acucioso detective de la historia todas aquellas ciudades de Chile al extranjero que resguardan en celosos edificios los documentos y fotografías que le permitieron ir dando forma y rigurosidad a este interesante libro de 380 páginas, en cuya tapa aparece, como pueden ver, un velero de carga en las cercanías del puerto de Taltal, como dice ahí también, gentileza del archivo fotográfico del Museo Augusto Capdeville de esa ciudad.
Tras su recomendada lectura, con un prólogo del Premio Nacional de Historia Jorge Pinto Rodríguez, podremos adentrarnos tal como si estuviésemos viendo una película o leyendo una novela de aventuras muy entretenida en el desierto de Atacama y convertirnos en partícipes de una época donde las riquezas extraídas directamente de la costa salina del desierto requerían de todo tipo de servicios a gran escala y que finalmente, ya procesados, cargados en las bodegas de los veleros que los transportaban directamente de Taltal a las costas de Europa. Milton, te dejamos abierto el micrófono y la pantalla para que nos narres en qué consistió y lo que significó la globalización ocurrida alrededor del puerto de Taltal a contar de más o menos 1850 en adelante. Te dejamos a ti. Claro, mira, la primera idea que invade a uno cuando analiza este tema es cómo fuimos capaces de leer una historia global desde una perspectiva local. Es decir, cómo nos miramos el ombligo metódicamente en términos de análisis historiográfico. Las visiones que tenemos en nuestro país se construyen a propósito, y en algunos momentos se construyen a propósito de nuestros propios documentos. Vale decir, Chile se lee desde Chile. Y en un contexto global eso aparecía como un tanto disonante en términos de pensar cómo esta idea reticular, y cuando digo reticular me refiero a una compleja red de interrelaciones económicas que llevan diferentes nodos. Ustedes saben que las redes tienen nodos, ciertos puntitos de encuentro. Esta compleja red tiene múltiples nodos en el mundo que van la India, Inglaterra, con nodos centrales. Probablemente en un momento fue Inglaterra, puede ser París en un momento, puede ser Ámsterdam en otro momento, Nueva York, nodos que interrelacionan puntos de intercambio, de flujos. Y eso se estaba leyendo de un punto. Yo comprendo perfectamente que los problemas para leer de los otros puntos tenían que ver con financiamiento. En ese contexto, el Fondo de Ciencia y Tecnología, y hay que decirlo, jugó un papel fundamental. Independientemente que hoy día la investigación en Chile esté desmedrada, en términos que se alcanzaron un 1% y no se alcanzó el 1% prometido, eso es un error tremendo en el desarrollo del país. Porque la investigación científica provoca desarrollo tarde o temprano y provoca un avance cultural. Como dicen los políticos, dicho eso, yo pienso que en definitiva el gran aporte del Fondo es permitirnos que desde la arqueología y la astronomía se haga ciencia en Chile y permitirnos viajar a otros lugares, primero a tener interrelaciones de conocimiento con otros colegas. Nosotros así hemos desarrollado proyectos Fondesit y también un proyecto que es más complicado, que se llama LIA, Laboratorio Internacional Asociado, que en francés se escribe igual, y que se desarrolló entre el 2015 y 2019. Como nunca, un grupo de investigadores franceses y un grupo de investigadores chilenos trabajamos de desierto de Atacama. Eso me abrió, más bien consolidó lo que yo estaba haciendo en términos de abrir puertas en torno a leer desde afuera. Las primeras cosas que hice fue leer este problema desde las fuentes francesas e inglesas, en el archivo histórico de Londres y en el archivo histórico de la CUCNEF en París. Bingo, era impresionante la cantidad de información. De cómo uno podía leer. Luego continué muchos viajes, creo 4 veces fui al archivo histórico de Londres, he ido, la última vez fue el 2022 en noviembre, ahora voy en febrero este año, del próximo digo, y en Berlín, el Instituto Iberoamericano de Berlín, también hay una gran cantidad de fuentes, que nuevamente lo puedo visitar gracias a Fondesit también entre noviembre y diciembre este año, para rescatar lo último que me queda en términos del proceso investigativo que diseñé hace como 10 años atrás. ¿Por qué un proceso investigativo? Entonces, luego viene un grant para trabajar en Estados Unidos en un centro de investigación que te dan la estadía y te dan todo lo demás. Me permitió consolidar también cosas con relación a la producción de nitrato y la intervención del capitalismo yanqui en ese proceso. Disculpa una cosa, así como se dice que todos los caminos conducen a Roma, me da la impresión que todos los caminos tuyos conducen a Taltal. Porque estaba leyendo aquello, es que esto es curioso. Mira, un día estábamos con Sergio González Miranda del Premio Nacional de Historia, conversando a propósito y almorzando con un sándwich, ¿sí? Qué sé yo, una Coca-Cola, sin hacer propaganda, ¿cierto? Cualquier bebida gaseosa en el desierto de Atacama, y menos. Nos encontramos con este Delaware, que comenzamos a preguntarnos por qué se llamaba Delaware. Yeah. Sabiendo que las personas dicen, mira, aquí en Taltal hubo 50 salitreras, no hubo 50 salitreras, hubo 50 nombres.
a veces la misma salitera llevaba 3 nombres, porque Ya. la cambiaba de dueño y le ponía el nombre de su hija, de su señora, de qué sé yo. Entonces, esto se llamó Carolina, después se llamó Delaware y después se llamó Bascuñán. En la fase Delaware, yo quedé muy metido, muy enganchado porque me lo asociaba con el estado de Delaware. Continué buscando, buceando en internet, qué sé yo, hasta que saltó un nombre, Pierre Dupont. Ese era el dueño. Y el dueño era el mayor fabricante de pólvora que había, ustedes saben. Dupont. La claro, empresa más importante. por supuesto. Comienzo a buscar Dupont, tal, y bingo, aparece un lugar que se llama Wilmington, que es el estado cerca donde casi todos los últimos presidentes tienen casa. Y ahí un centro de investigación financiado por esta empresa, que contiene toda la información que ellos aunaron en el tiempo que estuvieron trabajando en Taltal. Escribí al lugar, hicimos un contacto, Fonte se financió los pasajes y ellos financiaron la estadía y todos los gastos míos allá. Vamos a ver la Y mirada. corto, para terminar. Ahí me encuentro con 557 fotografías de todo el proceso ya. productivo de Taltal. Eso es el libro que viene el próximo año, va a llegar más qué a la maravilla. gente. Maravilla. ¿Te fijas? Entonces, no es que uno Oye, recorrer los caminos hay- que hay jugamos que con el decir- salitre, lo hice a la inversa. Hay que decir que esas fotos están, muchas de ellas acá, en tu libro. Sí, Así sí, es. el conjunto Y no, son, el conjunto. y son sí. muy buenas fotos. Muy pero buenas muy fotos. buenas fotos. El velero, bueno, es parte de la colección esa, pero Claro. este lo tenía el museo de Taltal, el Caldeville. Eric, bueno, tú leíste el libro, hemos conversado al respecto. Bueno, es una maravilla de que generalmente cuando pasan años, la gente tiende a olvidar estas cosas, a no imaginar que, porque se habla tanto hoy día de globalización, entonces todo el mundo piensa que es una palabra que se inventó hoy día, ¿cierto? Y que estamos viviendo esta globalización, tanto que se habla por todos lados. Pero la verdad es que yo entiendo que han habido muchas globalizaciones. Y esta es una más, pero en la globalización, obviamente, ¿cierto? Se habla porque, ¿cómo se llama? Va cubriendo, ¿cierto? Como dijo Milton, ¿cierto? Con una cantidad de cosas, de gente sobre todo, haciendo ciudades, haciendo todo eso, y con todos los problemas que corresponden a cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Así es. Habría que empezar por el principio. Estos estudios de Milton y por qué todo confluyen en Taltal. Taltal era la frontera más extrema de Chile por el lado norte. Se tiende a olvidar que los límites de Chile eran con la provincia del litoral de Bolivia y que este era el último sector que era chileno. ¿Por qué confluye aquí la investigación de Milton además? ¿Por qué? Porque se nos ha contado desde siempre y desde una posición ideológica de derecha cuando se consolidó el Estado Nacional. Resulta que el Estado Nacional a 1850 no estaba en ningún caso consolidado. De hecho, en el sector norte teníamos los límites cada vez más imprecisos y difusos a propósito de lo que pasaba en el desierto de Atacama, y recordemos, en el sur estaba la pacificación de la Araucanía y definitivamente en el sector más austral, entre 1890 y 1910, la destrucción, la extinción de los pueblos que estaban en la Patagonia, en la Tierra del Fuego. Entonces, ¿por qué el desierto de Atacama? Como dice en alguna parte, lo leí respecto al libro de Milton, de Sir Oliver Compañón, porque la zona de Taltal y del hinterland, que es la última frontera chilena, es una parte del país en que recién a partir de 1850 va a empezarse la consolidación del Estado Nacional. Es decir, allá los agentes chilenos eran una rara especie, el Estado no existía tampoco. De hecho, como narra Milton en su libro, se hacían los pedimentos mineros tanto en Chile como en Bolivia para asegurarse de tener en derecho la propiedad de las minas. Pero ¿por qué es tan importante este estudio de Milton? Este estudio que abarca muchos años. De hecho, si consideramos que con los fondos Fondesit, Milton empezó en 2013, ya llevamos 11 años estudiando una parte precisa del país, que es
la zona de Taltal, el hinterland de Taltal, y el proceso que se estaba llevando ahí, no solamente de consolidación del Estado chileno, sino que además un proceso que va a entrar esta zona, estamos hablando de pleno desierto, en el proceso de globalización de la cual era en ese entonces el imperio que gobernaba el mundo, que es Inglaterra. Y de hecho el puerto de Taltal va a ser un puerto de los ingleses. Oye, Milton, acá, como dices tú, o como decía también Eric, aquí participan en todo esto varios países, ¿cierto? Entre ellos Inglaterra, Alemania, bueno, el Estado chileno, obviamente, y se juegan, me da la impresión a mí, muchas fichas sobre este territorio, ¿o no es así? Absolutamente. Lo que pasa es que, en primer lugar, yo pienso que Eric le da en el clavo, porque esto es el centro del asunto. O sea, Taltal, no es que Taltal o cualquier parte daba lo mismo, no claro. Me daba lo mismo. Taltal era importante porque, como también bien dice Eric, en 1850 Taltal era un nombre. Y bastante desconocido. En definitiva, no había Estado. Lo que había era un ciudadano que pidió el derecho a establecer un muelle para cargar y descargar, que se ha visto como el gran fundador de Taltal. Él nunca quiso fundar nada. Él quería ganar dinero. De hecho, no pagaba impuestos. Y de hecho, engañaba al Estado de Chile contrabandeando. Pero ahora tiene un monumento, son las paradojas de la historia de Chile, ahora tiene un monumento en la plaza como fundador de Taltal. Cuando otra gente como Daniel Olivas jugó por crear ciudadanía en el desierto. Entonces, en un momento determinado, cuando en 1858 se le concede la creación de un puerto, uno se percata que ¿quién lo controla? Una vez al mes, cada cierto tiempo, iba un representante de la aduana de Caldera, pero el resto hacía lo que quería. Y el flujo lo manejaba nadie. Cuando en 1800, la persona más brillante para comprender cómo fue esto, y por eso el primer libro se llama La Puerta del Desierto, fue Amadeo Pisis. Pisis le dijo al Estado de Chile, a las Tarras fundamentalmente, esta es la puerta del desierto. Chile tiene que estar aquí, porque estaba viendo más allá, como buen europeo, sabía que estos espacios, entre comillas, vacíos, estos desiertos, ¿no? Con los oximorones que tiene, el desierto acuoso del sur, el desierto antártico, todos estos lugares inhabitados, comenzaron a ser objetos de atracción de las grandes potencias del momento. ¿Por qué razón? Porque estábamos viviendo la segunda revolución industrial y la búsqueda de nuevos productos, materias primas, era esencial. Y no solamente fue el salitre, hay un momento determinado, y esto no es una anécdota, en que también, por ejemplo, las plumas de los pájaros exóticos, a la moda que estaba emergiendo en Europa, la piel de chinchilla, todo lo que se hacía con la vicuña, cazarla en el interior de Taltal, toda esta cuestión que se retoma en la tradición inca. Toda esta cuestión es importante en Taltal. En otros lugares es importante el caucho, en otros lugares es importante, qué sé yo, el café. Pero América es un gran proveedor, y continúa siendo, de materias primas para el desarrollo de las potencias en términos productivos. Y además se provoca una cosa interesante. Extraen, faenan, construyen, venden, logran rentabilidad y después los prestan plata. Negocio. Somos un mercado perfecto. Pero en ese contexto se logra una cuestión que no es menor. Que, como también bien decía Eric, este Estado no existe. Pero cuando ve eso, cuando en 1872 escribe Pisis su texto, se ordena que en 1877 se funda un pueblo, se funda un puerto, con aduana, con distribución de callos, conservando el damero. Entonces, cuando hay un damero, cuando hay alarifes, cuando hay arquitectos, está el Estado. Ahí está el Estado. Bien o mal, pero está el Estado. Y eso marca un hito. Por ende, Taltal no es Taltal en sí. No es, a ver, yo no quiero ser ofensivo con la historia local. No es historia local. Es una historia que se llama en este momento local, que es global y local, la interrelación, pero que yo prefiero llamarle historia global, porque es una historia integrada. Una historia que, a partir de un punto determinado, puedo leer los otros puntos. Es decir, Taltal está en una conexión tal que y no solamente Taltal, todos los puertos salitreros no producían. Salvo en Antofagasta, que hay vallecitos al interior, que hay ayos que producen alguna agricultura, lo demás venía de afuera. El ganado de Argentina en un momento, con el ferrocarril desde los barcos. De hecho hay una foto muy insólita, y no sé si la vieron cuando están bajando el animal del barco. O sea, es una cuestión que hoy día cualquier ser humano... colgado, sí. Colgado. Entonces estás en un mercado que todo lo recibe, que lo único que está vendiendo en ese momento, en términos cuantitativos importantes, es el salitre.
lo que nos obsta, que vende oro, plata y también yo y otras teorías. Bueno, estamos metiéndonos en la conversación, está muy interesante, pero vamos a ir un momento, ¿cierto?, comerciales, y volvemos inmediatamente. Hola amigas y amigos, tengan ustedes un buen día. Nosotros desde aquí, desde el programa Laberinto, que se transmite por canal La Ligua TV, nos hemos constituido para entregarles hoy un lindo programa. Tenemos muchas ganas, muchos deseos, como siempre, ¿cierto? Porque lo primero para nosotros es la cultura, y hoy sí vamos a cambiar un poco el switch, como se dice, porque en las últimas semanas hemos estado, ¿cierto?, con literatura, y eso, digamos, nos ha hecho también ver que la historia, ¿cierto?, la historia de Chile, la historia que nosotros, digamos, de repente desconocemos, hoy día sí la vamos a tener presente, y nada más y nada menos que desde la presencia y la voz de un gran amigo y historiador. Pero primero vamos a saludar a Eric Huica, que nos acompaña siempre en este programa, y es la persona, digamos, que nos ayuda y es el partner que tenemos. ¿Cómo estás, Eric? Qué gusto saludarte nuevamente. Muy bien, Lucas, muy contento de volver después de las fiestas patrias y muy contento del invitado también, pues no todos los días se tiene la posibilidad de tener a un doctor en historia, a un postdoctorado en historia, a un amigo y además, lo más importante, una persona que en este momento está en pleno proceso creativo, porque también para escribir un libro de historia hay que tener creatividad, y en pleno proceso creativo con respecto a una etapa muy importante de nuestra historia. Por lo mismo, vamos a saludar a nuestro invitado y le vamos a permitir, ¿cierto?, un minuto antes de que yo haga, digamos, una introducción sobre, digamos, los aspectos que nos interesan. Hola, Milton, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están ustedes? Primero, las gracias por la invitación a Eric y a Lucas, que hemos estado más de una ocasión en lo mismo. Y segundo, felicitar a la gente del canal de La Ligua. Me parece que es una instalación y una infraestructura buenísima. Lo he visto en estos últimos días y perfecto, lo encuentro muy bien. Lo más importante de hoy día es que me interesa discutir a propósito de cómo podemos socializar los resultados de proyectos científicos en investigación historiográfica y cómo podemos dar a conocer los avances que hemos realizado en más de 10 años de investigación en una zona determinada del desierto de Atacama, que es súper importante en términos de un punto de inflexión, ¿cierto?, en la expansión del Estado Nacional chileno. Gracias. Gracias, Milton. La verdad es que nosotros, como decía Eric, nos interesaba bastante tu presencia. Como dijiste tú mismo, ya nos hemos encontrado, ¿cierto?, en ferias de libro, en programas de televisión también, en programas de radio. Y tu presencia siempre, digamos, nos ha traído buenos dividendos en la parte, digamos, de la cultura. Por lo tanto, no creo que sea la última vez, porque lo tuyo es bastante significativo en tus aportes a la historia. Entonces, hoy día yo voy a comenzar diciendo que el invitado de hoy, como acabamos de decir, es el reconocido y estimado doctor en Historia por la Universidad de Chile, Milton Godoy Orellana, con profundas raíces en la Ligua, quien además ostenta en su amplio currículo un postdoctorado en Francia, investigador asociado al Museo Regional de Atacama, profesor hasta hace algún tiempo en la Universidad de Tarapacá, la Andrés Bello y varias otras, creador de la revista Tiempo Histórico, ha publicado libros tan reconocidos como Estados
ciclos mineros y poblamiento del desierto de Atacama, además de artículos en revistas especializadas tanto en Chile como en el exterior. Hoy, amigos, profundizaremos hasta donde nos permita el tiempo en una de sus más interesantes investigaciones historiográficas plasmada en su libro La globalización de un puerto minero en el desierto de Atacama, tal 1850-1950, que lo tenemos acá, ¿cierto? Que lo hizo recorrer como un acucioso detective de la historia todas aquellas ciudades de Chile extranjero que resguardan en celosos edificios los documentos y fotografías que le permitieron ir dando forma y rigurosidad a este interesante libro de 380 páginas, en cuya tapa aparece, como pueden ver, un velero de carga en las cercanías del puerto de Taltal, como dice ahí también, gentileza del archivo fotográfico del Museo Augusto Capdeville de esa ciudad. Tras su recomendada lectura, con un prólogo del Premio Nacional de Historia Jorge Pinto Rodríguez, podremos adentrarnos tal como si estuviésemos viendo una película o leyendo una novela de aventuras muy entretenida en el desierto de Atacama y convertirnos en partícipes de una época donde las riquezas extraídas directamente de la costa salina del desierto requerían de todo tipo de servicios a gran escala y que finalmente, ya procesados, cargados en las bodegas de los veleros que los transportaban directamente de Taltal a las costas de Europa. Milton, te dejamos abierto el micrófono y la pantalla para que nos narres en qué consistió y lo que significó la globalización ocurrida alrededor del puerto de Taltal a contar de más o menos 1850 en adelante. Te dejamos a ti. Claro, mira, la primera cosa idea que invade a uno cuando analiza este tema es cómo fuimos capaces de leer una historia global desde una perspectiva local. Es decir, cómo nos miramos el ombligo metódicamente en términos de análisis historiográfico. Las visiones que tenemos en nuestro país se construyen a propósito y en algunos momentos se construyen a propósito de nuestros propios documentos. Vale decir, Chile se lee desde Chile. Y en un contexto global eso aparecía como un tanto disonante en términos de pensar cómo esta idea reticular, y cuando digo reticular me refiero a una compleja red de interrelaciones económicas que llevan diferentes nodos. Ustedes saben que las redes tienen nodos, ciertos puntitos de encuentro. Esta compleja red tiene múltiples nodos en el mundo que van la India, Inglaterra, con nodos centrales. Probablemente en un momento fue Inglaterra, puede ser París en un momento, puede ser Ámsterdam en otro momento, Nueva York, nodos que interrelacionan puntos de intercambio, de flujos. Y eso se estaba leyendo de un punto. Yo comprendo perfectamente que los problemas para leer de los otros puntos tenían que ver con financiamiento. En ese contexto, el Fondo de Ciencia y Tecnología, y hay que decirlo, jugó un papel fundamental. Independientemente que hoy día la investigación en Chile esté desmedrada, en términos que se alcanzaron un 1% y no se alcanzó el 1% prometido, eso es un error tremendo en el desarrollo del país. Porque la investigación científica provoca desarrollo tarde o temprano y provoca un avance cultural. Como dicen los políticos, dicho eso, yo pienso que en definitiva el gran aporte del Fondo es permitirnos que desde la arqueología a la astronomía se haga ciencia en Chile y permitirnos viajar a otros lugares, primero a tener interrelaciones de conocimiento con otros colegas. Nosotros así hemos desarrollado proyectos Fondesit y también un proyecto que es más complicado, que se llama LIA, Laboratorio Internacional Asociado, que en francés se escribe igual, y que se desarrolló entre el 2015 y 2019. Como nunca, un grupo de investigadores franceses y un grupo de investigadores chilenos trabajamos desierto de Atacama. Eso me abrió, más bien consolidó lo que yo estaba haciendo en términos de abrir puertas en torno a leer desde afuera. Las primeras cosas que hice fue leer este problema desde las fuentes francesas e inglesas, en el archivo histórico de Londres y en el archivo histórico de la CUCNEF en París. Bingo, era impresionante la cantidad de información, de cómo uno podía leer. Luego continué muchos viajes, creo 4 veces fui al archivo histórico de Londres, he ido, la última vez fue el 2022 en noviembre, ahora voy en febrero este año, del próximo digo, y en Berlín, el Instituto Iberoamericano de Berlín, también hay una gran cantidad de fuentes, que nuevamente lo puedo visitar gracias a Fondesit también entre noviembre y diciembre este año.
para rescatar lo último que me queda en términos del proceso investigativo que diseñé hace como 10 años atrás. ¿Por qué un proceso investigativo? Entonces, luego viene un grant para trabajar en Estados Unidos en un centro de investigación que te da la estadía y te dan todo lo demás. Me permitió consolidar también cosas con relación a la producción de nitrato y la intervención del capitalismo yanqui en ese proceso. Disculpa una cosa, así como se dice que todos los caminos conducen a Roma, me da la impresión que todos los caminos tuyos conducen a Taltal. Porque estaba leyendo aquello, es que es curioso, mira, un día estábamos con Sergio González Miranda del Premio Nacional de Historia, conversando a propósito y almorzando con un sándwich, ¿Sí? qué sé yo, una Coca-Cola, sin hacer propaganda, ¿cierto? Cualquier valla gaseosa en el desierto de Atacama, y menos. Nos encontramos con este Delaware, que comenzamos a preguntarnos por qué se llamaba Delaware. ¿Ya? Sabiendo que las personas dicen, mira, aquí en tal hubo 50 salitreras, no hubo 50 salitreras, hubo 50 nombres. A veces la misma salitera llevaba 3 nombres, porque Ya. la cambiaba de dueño y le ponía el nombre de su hija, de su señora, de qué sé yo. Entonces, esto se llamó Carolina, después se llamó Delaware y después se llamó Bascuñán. En la fase Delaware, yo quedé muy metido, muy enganchado porque me lo asociaba con el estado de Delaware. Continué buscando, buceando en internet, qué sé yo, hasta que saltó un nombre, Pierre Dupont. Ese era el dueño. Y el dueño era el mayor fabricante de pólvora que había, ustedes saben. Dupont. La claro, empresa más importante. por supuesto. Comienzo a buscar Dupont, tal, y bingo, aparece un lugar que se llama Wilmington, que es el estado, ¿cierto?, donde casi todos los últimos presidentes tienen casa. Y ahí un centro de investigación financiado por esta empresa, que contiene toda la información que ellos aunaron en el tiempo que estuvieron trabajando en tal. Escribí al lugar, hicimos un contacto, Fontes se financió los pasajes y ellos financiaron la estadía y todos los gastos míos allá. Vamos a ver la Y mirada. cuento corto, para terminar, ahí me encuentro con 557 fotografías de todo el proceso Ya. productivo tal. Eso es el libro que viene el próximo año, va a llegar más qué a la maravilla. gente. Maravilla. ¿Te fijas? Entonces, no que uno Oye, recorrer los caminos hay que que jugamos con el decir- salitre, lo hice a la inversa. Hay que decir que esas fotos están, muchas de ellas acá, en tu libro. Sí, Así sí, es. el conjunto Y no, son, el conjunto. y son sí. muy buenas fotos, Muy pero buenas muy fotos. buenas fotos. El velero, bueno, es parte de la colección esa, pero Claro. este lo tenía el museo de Taltal, el Capdeville. Eric, bueno, tú leíste el libro, hemos conversado al respecto. Bueno, es una maravilla de que generalmente cuando pasan años, la gente tiende a olvidar estas cosas, a no imaginar que, porque se habla tanto hoy día de globalización, entonces todo el mundo piensa que es una palabra que se inventó hoy día, ¿cierto? Y que estamos viviendo esta globalización, tanto que se habla por todos lados. Pero la verdad es que yo entiendo que han habido muchas globalizaciones. Y esta es una más, pero en la globalización, obviamente, ¿cierto? Se habla porque, ¿cómo se llama? Va cubriendo, ¿cierto? Como dijo Milton, ¿cierto? Con una cantidad de cosas, de gente sobre todo, haciendo ciudades, haciendo todo eso, y con todos los problemas que corresponden a cuando estas cosas empiezan a suceder, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Así es. Habría que empezar por el principio. Estos estudios de Milton y por qué todo confluyen en Taltal. Taltal era la frontera más extrema de Chile por el lado norte. Se tiende a olvidar que los límites de Chile eran con la provincia del litoral de Bolivia y que este era el último sector que era chileno. ¿Por qué confluye aquí en la investigación de Milton además? ¿Por qué? Porque se nos ha contado desde siempre y desde una posición ideológica de derecha cuando se consolidó el Estado Nacional. Resulta que el Estado Nacional a 1850 no estaba en ningún caso consolidado. De hecho, en el sector norte teníamos los límites cada vez más imprecisos y difusos a propósito de lo que pasaba en el desierto de Atacama, y recordemos, en el sur estaba la pacificación de la Araucanía y definitivamente en el sector más austral, entre 1890 y 1910, la destrucción, la extinción de los pueblos que estaban en la Patagonia, en la Tierra del Fuego. Entonces, ¿por qué el desierto de Atacama? Como dice en alguna parte, lo leí respecto al libro de
Milton de Sir Oliver Compañón, porque la zona de Taltal y del hinterland, que es la última frontera chilena, es una parte del país en que recién a partir de 1850 va a empezarse la consolidación del Estado Nacional. Es decir, allá los agentes chilenos eran una rara especie, el Estado no existía tampoco, de hecho, como narra Milton en sus libros, se hacían los pedimentos mineros tanto en Chile como en Bolivia para asegurarse de tener en derecho la propiedad de las minas. Pero ¿por qué es tan importante este estudio de Milton, este estudio que abarca muchos años? De hecho, si consideramos que con los fondos Fondesit, Milton empezó en 2013, ya llevamos 11 años estudiando una parte precisa del país que es la zona de Taltal, el hinterland de Taltal, y el proceso que se estaba llevando de ahí, no solamente de consolidación del Estado chileno, sino que además un proceso que va a entrar esta zona, estamos hablando de pleno desierto, en el proceso de globalización de la cual era en ese entonces el imperio que gobernaba el mundo, que es Inglaterra. Y de hecho el puerto de Taltal va a ser un puerto de los ingleses. Oye, Milton, acá como dices tú, o como decía también Eric, aquí participan en todo esto varios países, ¿cierto? Entre ellos Inglaterra, Alemania, bueno, el Estado chileno, obviamente, y se juegan, me da la impresión a mí, muchas fichas sobre este territorio, ¿o no es así? Absolutamente. Lo que pasa es que, en primer lugar, yo pienso que Eric le da en el clavo, porque está el centro del asunto. O sea, Taltal, no es que Taltal o cualquier parte daba lo mismo, no claro. Me daba lo mismo. Taltal era importante porque, como también bien dice Eric, en 1850 Taltal era un nombre. Y bastante desconocido. En definitiva, no había Estado. Lo que había era un ciudadano que pidió el derecho a establecer un muelle para cargar y descargar, que se ha visto como el gran fundador de Taltal. Él nunca quiso fundar nada. Él quería ganar dinero. De hecho, no pagaba impuestos. Y de hecho, engañaba al Estado de Chile contrabandeando. Pero ahora tiene un monumento, son las paradojas de la historia de Chile, ahora tiene un monumento en la plaza como fundador de Taltal. Cuando otra gente, como Daniel Olivas, jugó por crear ciudadanía en el desierto. Entonces, en un momento determinado, cuando en 1858 se le concede la creación de un puerto, uno se percata que, ¿quién lo controla? Una vez al mes, cada cierto tiempo, iba un representante de la aduana de Caldera, pero el resto hacía lo que quería. Y el flujo lo manejaba nadie. Cuando en 1800, la persona más brillante para comprender cómo fue esto, y por eso el primer libro se llama La Puerta del Desierto, fue Amadeo Pisis. Pisis le dijo al Estado de Chile, a las Tarras fundamentalmente, esta es la puerta del desierto. Chile tiene que estar aquí, porque estaba viendo más allá, como buen europeo, sabía que estos espacios, entre comillas, vacíos, estos desiertos, ¿no? Con los oximorones que tiene, el desierto acuoso del sur, el desierto antártico, todos estos lugares inhabitados, comenzaron a ser objetos de atracción de las grandes potencias del momento. ¿Por qué razón? Porque estábamos viviendo la segunda revolución industrial y la búsqueda de nuevos productos, materias primas, era esencial. Y no solamente fue el salitre, hay un momento determinado, y esto no es una anécdota, en que también, por ejemplo, las plumas de los pájaros exóticos, para la moda que estaba emergiendo en Europa, la piel de chinchilla, todo lo que se hacía con la vicuña, cazarla al interior de Taltal, toda esta cuestión que se retoma en la tradición inca. Toda esta cuestión es importante en Taltal. En otros lugares es importante el caucho, en otros lugares es importante, qué sé yo, el café. Pero América es un gran proveedor, y continúa siendo, de materias primas para el desarrollo de las potencias en términos productivos. Y además se provoca una cosa interesante. Extraen, faenan, construyen, venden, logran rentabilidad y después los prestan plata. Negocio. Somos un mercado perfecto. Pero en ese contexto se logra una cuestión que no es menor. Que, como también bien decía Eric, este Estado no existe. Pero cuando ve eso, cuando en 1872 escribe Pisis su texto, se ordena que en 1877 se funda un pueblo, se funda un puerto, con aduana, con distribución de callos, conservando el damero. Entonces, cuando hay un damero, cuando hay alarifes, cuando hay arquitectos, está el Estado. Ahí está el Estado. Bien o mal, pero está el Estado. Y eso marca un hito. Por ende, Taltal no es Taltal en sí. No es, a ver, yo no quiero ser ofensivo con la historia local. No es historia local.
Es una historia que se llama en este momento local, que es global y local, la interrelación, pero que yo prefiero llamarle historia global, porque es una historia integrada, una historia que a partir de un punto determinado puedo ver los otros puntos. Es decir, tal está en una conexión tal que y no solamente todos los puertos salitreros no producían. Salvo en Antofagasta, que hay vallecitos al interior, que hay ayos que producen alguna agricultura, lo demás venía de afuera. El ganado de Argentina en un momento, con el ferrocarril de los barcos. De hecho, hay una foto muy insólita, y no sé si la vieron cuando están bajando el animal del barco. O sea, es una cuestión que hoy día cualquier ser humano... colgado, sí. Colgado. Entonces, estás en un mercado que todo lo recibe, que lo único que está vendiendo en ese momento, en términos cuantitativos importantes, es el salitre. Lo que no obsta que vende oro, plata y también yo y otras propiedades. Bueno, estamos metiéndonos en la conversación, está muy interesante, pero vamos a ir un momento, ¿cierto?, comerciales, y volvemos inmediatamente.